3 temporadas tuvieron que pasar que el presentador mexicano Chumel Torres entendiera la voz de la cadena de televisión americana HBO, donde cada viernes se presenta con su programa de talk show Chumel, con Chumel Torres, el cual estrenó recientemente su 4ª temporada. Le encontré la voz a HBO ya tarde. La verdad, si me tardé, fue hasta que empecé a hacer más temporadas, dije guión por aquí es. Como comentó José Manuel Torres, alias Chumel durante la inauguración de la exposición fotográfica Ken, el origen de una leyenda en la Ciudad de México. José Manuel se dio a conocer en 2012 luego de lanzar un tuit que se viralizó gracias a sus críticas al actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su campaña presidencial de 2012. Más de 6 años han pasado desde que Chumel Torres abandonó su trabajo como ingeniero mecánico en el estado de Chihuahua, lugar del que también es originario, para poder dedicarse de tiempo completo al programa que le dio el reconocimiento nacional, El Pulso de la República. El mismo conductor explicó la trascendencia política y social que tuvo el 2018 en el mundo. Fue un año muy definitorio para nosotros en el sentido del contenido y el análisis de lo que estaba ocurriendo en Venezuela y Estados Unidos. Incluso lo que está pasando en México con las elecciones. Y añadió, comillas, creo que todos estábamos con la misma incertidumbre de las cosas que estaban pasando, y seguimos con ella. Refrescar las noticias. Chumel se han convertido en un fenómeno para las nuevas generaciones mexicanas que han encontrado en el youtuber un conducto que los conecte con el acontecer, tanto nacional como mundial, de una forma entretenida. Dejando de lado la seriedad, pero siempre con la intención de informar. Creo que de repente las noticias se pueden volver algo hasta tranquilizador. Podemos verlas con humor, verlas con un poquito de risa, te da tantita esperanza y te quita de la cabeza que todo se está yendo a la mierda, señaló. Uno de los aciertos del chihuahuense fue entregarle a la gente un espacio informativo traducido al lenguaje coloquial que conectó con los mexicanos. Yo procuro no pensar demasiado en el impacto, la verdad es que me guste a mí, mientras le guste a mis amigos, mientras nos riamos y la pasemos bien nosotros, que el mundo ruede. Ya habrá alguien igual, que no se tome la vida tan en serio como nosotros, y esa gente le gustará el programa, comentó. Su verdadera pasión, Chuni Bebé, como le llaman sus seguidores, aseguró que nunca imaginó que pasaría de ingeniero a conductor de un programa de noticias, pues para él fue algo que solamente sucedió. Nunca sabes, solamente hay algo que te llama y te dice qué quieres ser, y cuando lo encuentras, pues lo sabes. Cuando se casó mi cuñado con mi hermana, yo le pregunté cómo había entendido que ella era la indicada y me respondió, solo lo sabes, la vi y salí con ella y lo supe. Yo confío mucho en eso, en el instinto y en el corazón.
Fortuna fue la palabra con la que Chumel se definió a sí mismo, pues considera que él sigue siendo la misma persona, que dice lo que siente y que no se calla lo que piensa, siendo estas acciones las que le han entregado la felicidad que no estaba buscando, pero que llegó. Soy muy afortunado, miro hacia atrás y veo felicidad. Tengo buenos amigos, nos va bien en el trabajo que amamos. Cuando vives de lo que realmente amas, va a sonar muy hippie, pero el universo se alinea para que pase. Entonces, cuando eso sucede, te dejas ir. Además de haber generado un gran número de seguidores en su canal de YouTube, el cual rebasa los 2 millones de suscriptores, también tiene un programa de radio y publicó su primer libro, La Historia de la República,